Ahí están viendo la presentación. Sí, ahí ya se está Sí, viendo. Sí, señora. señora. Listo. Entonces, hemos estado hablando de redes, ¿cierto? Habíamos dicho que las redes entonces estaban conformadas por circuitos y en el ejercicio que hicimos la clase pasada, entonces lo que hicimos fue una distribución de caudales. Iniciamos con una suposición de los sistemas de los caudales en los sistemas de tubería, que luego corregimos a través de un proceso iterativo por el método de Hardy-Cross, lo resolvimos a través de la hoja en Excel y luego obtuvimos pues la distribución correcta de los caudales. Ese es uno de los casos cuando nosotros trabajamos este tipo de redes, uno de los casos. Pero otro es cuando nosotros suponemos la energía en los nudos. Acuérdense que los nudos es donde se encuentran las tuberías, ¿cierto? Y en esos nudos lo que debemos cumplir es la conservación de la masa. Entonces el ejercicio que tienen acá en la diapositiva es una red también, una red cerrada. Y esperen, yo cierro esta puerta que está. El sonido. Es una red cerrada, hay un tanque que distribuye o que entrega, ¿cierto? Y pues hay una distribución en esa red está conformada por dos circuitos. Entonces, lo que les quiero decir es, no siempre en las redes cerradas tienes que suponer caudal, ¿cierto? Depende del ejercicio. Sabemos que es una red cerrada cuando está compuesta por diferentes circuitos y cuando tenemos que revisar tanto la distribución de caudales como la distribución de energía, ¿sí? Este es un ejercicio de sistema de tubería cerrado. También utilizamos un procedimiento iterativo, pero el caso no es de suposición de caudal, sino de suposición de energía. Y dice, calculen los caudales QF y QC. Entonces, QF y QC hago referencia a este punto C, no sé si lo están viendo, a este punto C, entonces el caudal que sale de acá, QC y QF, pues el caudal que sale de F, Dice, calcule los QF, los caudales QF y QC en el sistema de la figura. La línea de energía en los nudos C y F, o sea, en este y en este punto, debe mantener la magnitud de 242 metros y 240 metros. O sea que esa energía en esos puntos es obligatoria. Debo llegar acá con 242 metros y debo llegar acá con 240 metros. Es lo que me está diciendo ahí. Eso no lo puedo variar, son puntos fijos. ¿Sí? Es mi problema, mis condiciones, ¿cierto? En el sistema abastece por un recipiente elevado, tanque A. Entonces, este es el que me distribuye, por eso está esta flechita, o sea, este es el que me entrega el caudal. El sistema abastece por un recipiente elevado, tanque A. Suponga un F, o sea, un coeficiente de fricción de 0.02 para todas las tuberías, es lo que me está diciendo acá. Listo, entonces voy a suponer F de 0.02 para todas las tuberías. Tengo datos de longitud, de diámetro, ¿cierto? En todas las tuberías está el diámetro en milímetros, la longitud en metros. Tengo la energía en los puntos C y F. Tengo la longitud de AB. Tengo la energía en A. Y eso es todo lo que tengo. Dice otro elemento que yo tengo que entender entonces es,
que el caudal que entra es negativo, que entra al nudo, digámoslo así, es negativo, y los caudales que salen es positivo. O sea que vamos a trabajar con esa convención de signos, caudal que entra negativo y los caudales que salen positivos. Entonces lo que yo hago es revisar la energía que yo tengo para poder determinar los caudales. Vamos a revisar entonces el ejercicio. Como los datos que yo tengo son de energía y estos son obligatorios, yo voy a empezar a suponer energía. Por eso la ecuación que voy a trabajar para corregir va a ser delta H, que es la que me corrige energía. Y dice que delta H es igual a menos N, que N es 2 o 1.85. En este caso va a ser 2 porque me dice suponga F, o sea que yo voy a trabajar la ecuación de Darcy por la sumatoria de caudales. Tendría que encontrar los caudales de cada uno de las tuberías que me están afectando el nudo sobre la sumatoria de caudal sobre HF. Entonces, perfecto. En este caso, lo que yo quiero encontrar es la energía del punto B, del punto E, del punto D, porque es la única energía que no tengo. Yo tengo la energía de A. Si yo tuviera la energía de B, ¿será que puedo calcular el caudal? Si yo supiera cuánto es la energía de B. Entonces, otra pregunta. ¿La energía de B debe ser mayor o menor a 250? Menor. Menor, ¿cierto? No. Muy bien, menor. Sí, señora. Si tú tienes ese valor menor, pongamos 245, ¿puedes calcular el caudal entre A y B? Sí, señora. Sí, ¿cierto? Despejando de la ecuación de pérdidas por fricción, ¿cierto? Podrías encontrar el caudal. Entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer. Como yo ya tengo unas condiciones impuestas por el ejercicio, que es esta energía de 242 y 240, yo voy a trabajar es en los nudos que no conozco, en B, en D y en E, y voy a encontrar la energía correcta, porque es que eso es lo que me están diciendo, mantenga esta energía. Entonces yo voy a encontrar la energía correcta para B, para D y para E. No me están diciendo como que, vea, de acá tiene que salir tal caudal, de acá tiene que seguir tal caudal. No, me dicen, tiene que cumplir con esta energía. Y entonces calcule la distribución de sus caudales. La obligatoriedad es la energía. Entonces de ahí yo entiendo que lo que tengo que trabajar es energía. Entonces, en este caso, no voy a trabajar por circuitos, sino que voy a trabajar por esos nudos. Entonces, voy a trabajar el nudo B, el nudo D y el nudo E, que son a los que, digamos que no tengo el valor de la energía, que son mi incógnita. Entonces, como yo no lo tengo, sí lo puedo, es suponer, y ya con esa suposición, pues encuentro la distribución de los caudales. Entonces, yo planteo una tablita y en esa tablita pues voy a colocar nudo B, nudo D y nudo E, ¿sí? Entonces yo voy a decir, voy a pasar de pronto esta gráfica para allí para no tener que ir y volver todo el tiempo. Entonces yo voy a trabajar mi nudo B, mi nudo D y mi nudo E, que son de los que no conozco la energía. Entonces para el nudo B yo tengo qué tuberías que me entregan a B. Yo tengo la tubería, por ejemplo, AB, veanla acá, no importa vuelvo si es BA o AB, no importa. O sea, ahí está, AB o puede ser BA, ¿cierto? Yo la coloco así porque generalmente, pues como lo que yo necesito es que, lo que les estaba diciendo acá, que el caudal que entra es negativo. Entonces, cuando yo hago las diferencias, a mí me sirve así, a ustedes les puede servir diferente. Cuando yo hago las diferencias, cuando yo resto desde B hacia A, pues el valor me queda negativo. O sea, cuando yo resto desde el punto B hacia A, por ejemplo, 245 menos 250, entonces el valor me queda negativo. Entonces yo ya sé
que el caudal que entra es negativo. Entonces me funciona trabajar desde mis nudos. De todos modos lo voy a colocar acá para que se acuerden mientras se lo aprenden. Y pues por supuesto el caudal que sale va a ser... Listo. Entonces tengo a BA, tengo a BC, véanla, BC, que me conecta. Tengo ABD que me conecta. Solo voy a colocar ahí las tuberías que se unen en ese punto, o sea, que conectan en ese punto. Vuelvo y repito, ¿por qué ese punto? Porque ese punto es el que no conozco la energía. Ahora, el otro punto del cual no conozco la energía es el nudo D. Entonces, ahí, ¿cuáles me están, digamos que interfiriendo? BD nuevamente. Entonces, ok, tengo que tener cuidado con ese DB porque se repite en el nudo B y en el nudo D. Entonces, yo sé que esos nudos tienen un tratamiento diferente, o esas tuberías, perdón, que esas tuberías tienen un tratamiento diferente porque hace parte tanto de este como de este. Entonces, ok, lo señalo diferente, le pongo una estrellita, un corazón, lo que le quieran poner. Listo. Ahora, el DE, que se une también al D, aquí está, ¿cierto? DE y también el DF, porque estoy trabajando en el nudo D, también DF, véanlo acá. Ahora, en el nudo E, entonces al nudo E, ¿quién se une? Volvemos con ED. Ok, o sea que ese ED también está repetido, ¿cierto? Hace parte de dos nudos, DE y ED. Voy a tener cuidado con él y le voy a dar un tratamiento diferente. Y voy a tener en E también AEC o CE. Eso los normalitos los estoy colocando con verde. Y tengo EF, que es este. Listo, entonces ya he determinado mis nudos y las tuberías que conectan a esos nudos y las que están repetidas que son BD y que son DE. Suma, que siempre la dejo ahí, y ahora voy a poner los datos de mi ejercicio. Entonces, BC, la longitud dice que es 300 metros. Y el diámetro, como lo necesito en metros, cojo ese 125, lo divido entre 1000, ¿cierto? Eso es lo que voy a hacer. Entonces va a ser punto 125. El coeficiente de fricción me dijeron 0.02 siempre, ¿sí? Acá voy a formular mi ecuación, 0.0827 por F por L sobre el diámetro a la 5. Ese va a ser C. ¿De acuerdo? Esa yo creo que la podemos correr. Yo tengo unas acá. Bueno, ahora las arreglamos, amarradas. BD. Entonces, BD tengo 500. Tengo el diámetro de punto 15. ¿Cierto? Ustedes me dicen si ven algo mal. Bueno, este también lo puedo correr. BA. 1000. Y punto 2. Listo. Este está bien, pero este ya no. ¿Cierto? F por L. Ajá. Este tampoco va a estar bien. Pero ahí lo cambiamos, ¿cierto, Sebastián? Ya aprendimos. Se lo repito porque ya me lo sé. Ahora DE 300.
y punto 15. Y DF 500 y punto 125. SM 500 punto 125. ED. Ingeniera, ¿cómo calculaste la C? O sea, con el 0,0827, pero la viscosidad. Para la C, 0.0827 por F por L sobre diámetro a la 5. Ok, qué pena, gracias. Vale. Y F pues me están diciendo que es constante, entonces no hay rollo ahí, que es donde se complicaba la cosa. Listo. Entonces, F 300 diámetro Listo. Entonces ya tengo mi C. Ese C al fin de cuentas va a ser constante, ¿no? Ese C. Ahora ahí viene el meollo del asunto, porque ahora me piden HF. Entonces yo digo, bueno, entonces lo que yo voy a hacer es suponer la energía en los nudos donde no la conozco. Y luego con la ecuación que ya me dieron, con esta, pues lo corrijo. Ah, ya estaba ahí, chabla. Bueno. Bueno, entonces voy a suponer la energía en B. ¿Qué energía suponemos ahí? ¿Qué valor esa energía en B? ¿Cuál creen que podría ser un buen Pues valor? podría ser 230, ingeniera, o un 200. Bueno, supongamos que es 200. Ahora mira el nudo C. Si es 200, 200 le puede entregar a 242. Uy, no, sería 245, como 248. Exacto, también miraría un valor como ese, por eso que te estoy diciendo, como se ve que de QC sale, yo pensaría que B es más alto que C, igual que B es más alto que D, y que Ajá. D es más alta que F, y que D es más alta que E, y como F es 240, entonces D tendría que ser mayor a 240. Sí, podría ser Profe, una pregunta, o sea, 248. ahí ya estamos asumiendo que esas alturas se cumplen.
La de 242 y 240, sí, nos dice el ejercicio que tenemos que mantenerlas. Ah, listo, señora. Entonces, con esas me toca jugar. No las voy a suponer todas, con esas me toca jugar. Entonces, si D y F, si D y E entregan a F, pues ellas deben ser más altas. Entonces uno podría decir, ok, 241 pongamos a E y 242 pongamos a D. 242 le entregaría a 241, que es E que estoy suponiendo. Solo que se me repetiría D en 242. Yo creo que D está D un sería poquito 43 más o 44, ¿no, Inge? Puede que esté. Si yo supongo esta 245, bueno, sí, esta la puedo, yo la supondría más bajita que 242 en realidad, ¿sí? Por esto, porque esta está más baja, ¿sí? Entonces se supone que 242 se entrega acá, o sea que A esta es la E. 241, o sea que esta debe estar un poquito más alta, solo un poco más 243, alta. ¿no? Bueno, podría ser 243, podría ser. Ahí, según, o sea, como parece es que el D entrega el F. Bueno, el D y el E entrega el F, pero mayor es el D. Listo, entonces pongámosle acá 243 y acá dijimos 241 Sí, señora. y acá unos 245. Listo, entonces supongo así, vamos a ver si lo puedo hacer como para que quede esto en el... Sí, entonces dije 245. Profe, pero es mejor que cuadre la imagen como que más hacia la derecha porque si usted va a ahorita a utilizar esas celdas de la J y eso se le va a correr también todo. Sí, tienes razón, espérate a ver si lo puedo. Ya, ahí la ven. No mentiras, ya voy. Bueno, igual ahí está bien, ¿cierto? Porque la vamos a ir corriendo y ya ustedes saben qué vamos a hacer. Y esto ya no lo necesitamos. ¿Y esto qué era? Ok, acá para mostrarles la ecuación. Bueno, entonces, listo, ya hice esa suposición mía. Eso es, bueno, ustedes me ayudaron. A lo que me refiero es eso es lo que yo supongo, ¿cierto? Lo que vamos a asumir, que hay que probar si está bien. Obviamente ya hicimos un ejercicio de que esto sí efectivamente pues se entregara. Listo. Entonces, ahora me dice, ¿cuál es la pérdida por fricción entre B y C? ¿Cuál es la pérdida por fricción entre B y C? Entonces, entre B y C sería 245 menos 242. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo ahí? Esa sería la pérdida entre B y C. 245 menos 242. Entonces, 245, voy a ponerlo acá, menos 242. Entonces me da 3, me fijo en el signo de ese 3 es positivo y a mí me estaban diciendo que el caudal que sale debe ser positivo, o sea que me quedó bien. Acuérdense que las pérdidas por fricción siempre son del mismo signo que el caudal, entonces ahí estoy bien, 245 menos 242, listo. Ahora voy a hacer la de BD. BD sería 245 menos 243.
serían 2. Lo mismo como sale, entonces estoy bien. Ay, Virgen Santa, porque no lo dejo como estaba. Quería correr este. Listo. Ahora AB sería 245 menos 250. Y ahí tendría menos 5. Está bien, porque caudal que entra es negativo. Listo por ese lado. Ahora, con eso, lo que hablábamos ahora, si yo tengo esa energía sumida, pues yo puedo despejar el caudal, porque yo qué digo de las pérdidas por fricción. Yo digo que las pérdidas por fricción son iguales a ¿qué? C por Q al cuadrado es igual a las pérdidas por fricción. Si ya tengo las pérdidas por fricción y si tengo AC, pues lo único que yo voy a hacer es despejar ese caudal. Entonces sería HF sobre C raíz, ¿cierto? Para despejar el caudal. Entonces, como ya tengo el HF, ya tengo el C, entonces simplemente va a ser HF sobre C y raíz, pues en este caso, porque está elevado al cuadrado, pero podría ser elevado a la 1 sobre 1,85, ¿cierto? Si estuviera utilizando Hasen. Entonces, yo por eso puse raíz de las pérdidas por fricción sobre C. Y eso me daría mi caudal, pero no en litros, sino en metros cúbicos sobre segundo, ¿cierto? Y creo que eso lo puedo correr. No. Ah, ok, acá tenemos un problema por nuestro caudal negativo. Entonces acá está bien. Acá entonces lo que podríamos hacer es raíz. Ponerle un más. Ponerle un menos 1. Raíz. Y a la raíz se le pone el negativo, ingeniera. Dime. Y a la raíz se le pone el negativo para que ese caudal reste. Tal vez, vamos a ver, por acá, ¿cierto? Vamos a ver. Sí, señora. Sí. Y le damos negativo. Sí, démoslo Esa así. sumatoria tendría que dar 0, ingeniera. Esa sumatoria es la sumatoria en este nudo. Exacto, debería dar 0. Muy bien. Solo que quiero ver, acá puedo fijar, es la C, porque la C siempre va a ser la misma, ¿cierto? Pues voy a Sí, fijar señora. eso, para que cuando estemos cambie. Ya. Sí, entonces exactamente. Pero acuérdense que esto es por 1000, 1, 2, 3, 3.96 más o menos. Tenemos en metros cúbicos sobre segundo. Que era lo que hacíamos el otro día, ¿se acuerdan? Que cogíamos acá y esto era el cuadro que ustedes hicieron, que ya tienen ahí. Listo. Qué pena, ingeniera, ¿cómo? Pero para que le quedara el caudal negativo, o sea que le... Pusimos el menos antes de la raíz. ok, ya, listo. Ah, Qué pena, ¿usted fijó el sí. C? Sí, ya fíjense. Ah, vale. Gracias.
Y acá ya, y acá 3.96, y aquí estamos bien. Y ahora sí, caudal sobre HF. Caudal HF. Porque eso es lo que necesito en esta ecuación, sumatoria de caudal sobre HF. Y y acá, es que no quiero borrar la ecuación, entonces la voy a descombinar. Y voy a combinarla un pedacito y la voy a poner acá. Entonces dice igual a menos n por la sumatoria de caudal sobre sumatoria de caudal sobre HF. Bueno, ese paréntesis no haría falta, ¿no? Igual. No falta porque todo está multiplicando, no tenemos sumas ni nada. Menos 2 por sumatoria de caudal sobre 0.45. Sería la corrección del delta H, o sea, sería delta H, perdón, o sea, sería la corrección que le tendríamos que hacer a el valor que nosotros hemos supuesto en ese nudo, ¿cierto? Ingeniera, Señor. ¿y la sumatoria de caudal la tomamos en metros cúbicos sobre segundo? Sí, ¿no la tomé así? Sí, sí. Sí, 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 señora. Solo que pues tenía ahí la duda de si la sumatoria la tomábamos con metros cúbicos sobre segundo o litros sobre segundo. No, 100 metros cúbicos sobre segundo. Ah, bueno, señora. Pregunta. Una pregunta, porque en el 2 del HF le da positivo. ¿Por qué en el qué? En el HF el valor 2 le da positivo. Porque la resta es 200 ¿de cuál es? 25, 25, sí. Ay, pero esto no es 25, sino BD. Entonces miremos, BD, porque el caudal que entra es negativo y los que salen son positivos. Entonces 245 entrega D. Ah, bueno, señora. Gracias. Bueno, entonces voy a hacer lo mismo con el siguiente nudo. ¿De acuerdo? Entonces el siguiente nudo es DB, entonces lo que voy a hacer es corregir a DB, ¿cierto? Eso es lo que voy a corregir. Entonces acá voy a sumarle la corrección, ¿cierto? A esa pérdida y es lo que voy a seguir corrigiendo, ese nudo. Y al otro lado, entonces va a ir con el signo negativo, con el signo contrario. Yo tengo que averiguar es mis caudales, ¿cierto? Eso es lo que me están preguntando. Calcule QF y QC. Sí, exacto. Entonces yo voy a corregir esas pérdidas por fricción para luego encontrar esos caudales. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces ahora voy a sumar 2 más 0.45 y lo voy a colocar acá con signo contrario.
¿Por qué ese así? Porque ese está repetido. Y ya para DE, entonces sí, respecto de lo que he asumido. Entonces voy a revisar lo que asumí de E, voy a revisar de E. Entonces voy 243, había asumido 241. Entonces sería 243 menos 241. Ahí me da 2. Entonces ese HF sería positivo. Entonces lo reviso, ¿cierto? Si estoy diciendo que de entrega a E, estoy diciendo que sale de D y dijimos que los que salen eran positivos, o sea que estoy bien, sale positivo, ¿sí? Por ejemplo, evaluemos el de B. Vea, de B está que entregando y vea lo que dice, caudal que entra negativo, como entra está negativo. El HF, no, ese no es el caudal, pero nosotros sabemos que el HF y el caudal dan lo mismo, ¿sí? Entonces ahí tendríamos este valor. Entonces ahí es donde estamos corrigiendo la energía. Obviamente esta no es la energía, obviamente la energía, ¿cierto? Ya yo luego la podría calcular ahí, pues sabiendo cuánto es esta pérdida, pues la podría determinar. Pero la idea sí es que vamos a corregir esos HF. Listo. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a corregir, o vamos a colocar, perdón, todavía no, a corregir este DF. Entonces, DF, ¿qué dice? 243 y 240, que ya es el que toca dejar. 243 menos 240. 3. Positiva porque sale. Caudal que sale positivo. Listo ahí. Ahora voy a copiar esta ecuación de caudal. Que amarré lo sé que no era. Pero entonces ok, otra vez, lo mismo, del negativo. Entonces lo corregimos. Acá cogimos menos 1 por, y acá para que nos quedara negativo pusimos menos. Acá. Ingeniera, ahí toca ahorrar el -1 y el negativo de la raíz. Ahí toca ahorrar este menos. Ya. Listo. Y ahora hallamos el caudal. Bueno, esta la vamos a copiar aquí. Está por acá. Listo ahí. Vamos a sumar acá. Está ahí. 0.013 y ahora vamos a calcular caudal sobre HF.
Lo voy a hacer. Ah, necesito sumar acá. Menos 1.41. Está grande. Estaba más pequeñito. Todo está bien. Bueno, ahora ese. Entonces, ese 241 menos 242. Menos 1. Sí, porque entra. ED, ya lo tenía. Lo corrijo. Lo mismo. Este. Ingeniera, pero eso es diferente, ¿no? Porque es DF y el otro es EF. A ver si no está repetido, sí. Tienes razón. Me parecía que había uno que quedaban dos repetidos. Ahí están los dos repetidos, ingeniera. Acá El en este que acabé de F, hacer. así es. Solo que este no lo he corregido. Entonces, cuando este lo vaya a llevar acá, voy a corregir con este. Y este acá. Este no es este. Sí, es este. Dos repetidos. Tienes razón. Y EF sí es normal. EF es este. Y EF es 241, sí. Sí, sí, sí. 241 Menos 240. sí, espera, sí. Sí. Disminudo E. Y queda positivo, porque sale y es positivo. E de entrega y se entrega, entonces como entregan son negativos. Y ese que sale es positivo. Listo. Y ahora entonces hago la suma. Y ahora multiplico por 1000. Hallo mi fórmula de caudal. Listo, ya hice mi sumatoria.
Ahora sí es este por 1000. Y mi ecuación, que es -2 por esta sobre esto. Ujú. Bueno, este ya dio más pequeñito. Este igual también estaba pequeño. Estas correcciones. 46. Ah, bueno, es que esto está negativo, digamos que sí está muy pequeño. Pero igual, Profe, lo ahí que es... está operando los caudales litros por segundo, ¿no? Y ese en Sí, metros cúbicos. señora, lo tiene en litros, en el metro cúbico. ¿Cómo? Para eso lo operó en el caudal en litros, no en metro cúbico, porque a mí ese me da 0,030, operándolo con metros cúbicos. Es que tiene 2 veces litros por También segundo. me da lo mismo. Ingeniera, es que cuando está operando el HF, el caudal sobre HF, lo está operando con... Ahora sí, ¿no? ¿Tampoco? No, da 0,03. Cuando opera el caudal sobre el HF, lo está Y la división operando de caudal con sobre litros. HF, esos casillas son las que tienes, creo que con los datos erróneos. Ah, ok. Tomé la del... Ah, ok, ok. Acá. Tomé la que no era. O sea que el otro estaba bien. Y acá sí era este. Y no tengo la suma. Ahora sí. Pero no sigue dando. ¿Usted les da .15, me dice? No, a mí me da ese resultado, ingeniera. Sí, ingeniero, ya me da eso. Lo que Señora, pasa es de que antes la sumatoria daba 30 y tenía que dar 0,03. Ok. Listo. Ahora, exactamente, pues lo que tenemos que buscar, obviamente, es que el delta H, pues nos dé 0. Eso es lo que tienen que buscar, que el delta H dé 0. Y ya con eso, pues, hallamos la distribución correcta de los caudales. Entonces, lo que tendríamos que hacer, pues, es repetir el procedimiento hasta que estos valores, pues, den 0. Y eso ya, pues, ustedes lo saben hacer, que es repetir nuevamente. Vamos a repetir desde la pérdida por fricción, porque todo esto está constante. Y ya, pues mi pérdida por fricción, yo he corregido únicamente la de los compartidos, no las demás. Entonces yo, por ejemplo, acá no la tengo formulada, simplemente entonces lo que yo tendría que hacer es esta, ¿cierto? Más este valor. Esto como que me toca dejarlo visible. Ve.
S más ese valor. Y acá lo mismo. Que no es ese, sino que sería, acá sería, como está repetido, sería este, más la corrección de S, que ¿dónde quedó la corrección de S? Más esta es la corrección de este. Por ¿cierto? Sería S de B menos 2.45. Esa corrección, porque esa es la barra de correcciones, por menos 1. Y BA no está repetido. Ahí estamos, todo bien. Entonces el caudal, ahí fue que lo amarramos con nos quedaría bien. Esto también nos quedaría bien. Esto también nos quedaría bien. Y esto también nos quedaría bien. Menos 0.48. Cambio fue a negativo. Ahora vamos a revisar la que sigue. La que sigue. Entonces, de nuevo, creo que esta ya nos queda. Es esta más esta por menos 1. Esa ya está bien. Ahora esta DE es repetida, que era lo que yo pensaba que me iba a tocar hacer ahorita. Por eso fue que... Si ves, acá sí corrijo 2 veces. Eso no me ha pasado. Entonces corrijo igual. Entonces el HF de acá, ¿cuáles son mis HF? De menos 1, ¿no? Sí. Estas son las que copié. Entonces, igual. Y acá, el que yo había calculado inicialmente, entonces me muevo a ED. Y el que teníamos inicialmente, ¿cuál era? Menos 0.58. Sí, cierto. Más la corrección. Y la corrección de aquí, ¿cuál es? Ustedes que la tienen allá mejor que yo. 0.51, ¿no? Porque yo la tengo grande para ustedes. ¿Sí lo están haciendo o no, chicos? Profe, una pregunta. señora. Para calcular el nuevo supuesto de la cota en el punto D, lo que hace es sumar 245 más el HM, ¿cierto? Y en los otros puntos también. Nosotros estamos corrigiendo las pérdidas por fricción. ¿Sí? No sé si quieres, pregúntame de nuevo y te haces entender. O sea, el delta H, lo que sigue para la segunda iteración, ¿a dónde se lo sumamos entonces? Nosotros estamos corrigiendo con el HF. En teoría, sí es cambiar la cota, pero no lo vamos a hacer necesariamente, digamos, de esos 242, de esos 240, sino que vamos a corregir el HF. La pérdida de energía. Ah, bueno, señora.
Pero en teoría es lo que tú estás diciendo. En teoría lo que estoy haciendo es aumentando o disminuyendo esa energía supuesta. Pero haríamos más, ¿sí me entiendes? Si yo corrigiera exactamente la cota, tendría que ir y calcularla, ponerla en el dibujo, o sea, ponerla acá. Y luego entrar a restar. Mientras que ahora simplemente lo que hago es corregir el HF, porque eso es lo que altero cuando yo resto estas dos. ¿Me hago entender? O sea, acá simplemente corrijo el HF, que yo sé que ya esa es la diferencia que tengo que cambiar, 1 punto algo. Entonces con eso tendría que venir, corregir acá y restar de nuevo y poner allá. Pero en teoría sería como lo mismo, sino que acá lo estoy abreviando, por decirlo así. Ah, bueno, señora, gracias. Bueno. Y vamos acá, creo. Sí, y estaba corrigiendo el nudo ED. Estoy haciendo este más la corrección por -1. Y ahí ya me quedó positivo. Y ahora DF, este sí es como solito de acá. ¿Sí? Entonces sería igual. Sería este más la corrección. Listo. Todo esto está bien. Y todos están positivos. Y esta es la suma y esta es la corrección. Ese. Ahí ya está. Este más este por -1. Casi tengo que ponerlo. Está bien. .08, se nos dio más pequeño. Creo que de ahí para allá no nos toca tan complicado. Revisemos los caudales y las pérdidas que estén igual con los caudales.
Sí, y los corregidos, digamos, yo tendría que ver que la corrección saliera del otro lado, ¿no? Esta corrección de HF, perdón, saliera del otro lado. Que efectivamente es así, o sea, la última corrección más esta por -1. Ya están así, montados. Esta debe salir de atrás. Exacto. Esta se debe salir de la de adelante, o sea, de esta de arriba. Ahí ya está. Esta así normal. Ahí está. Esta es normal. Pero esta debe salir de atrás. Esta más esta que tuvimos, exacto. Remiramos acá los caudales que nada haya cambiado de signo, porque si no, ahí sí tenemos que, esto es caudal sobre HF, sí. Y esta estábamos mirando y si venía de allá atrás. Esta no es. Es HF, este, exacto, de ahí atrás. Ajá, este también de la corrección anterior. Ya, ahí ya quedan bien. Ya está quedando bien. Revisemos de nuevo caudales HF que queden iguales, que eso es lo que puede llegar a cambiar. Y la corrección. Estas tienen que quedar. Esta sumatoria de caudal sobre HF, ¿cierto? Caudal sobre HF, esta última, sí, todas nos están quedando positivas. Ya es listo, ahí está bien. Acabamos punto 10, punto 17, punto 08 y caudales 1. Ah, pues debí sumarlo, para eso era esta suma, ¿no? Punto 66. Menos 3.09, está grande, menos 1.84. Bueno, nada más. Y acá tenemos diferencias de menos 0.47, más pequeña, menos 1. Menos 1.57, menos 3.09 y Ingeniera, ya a la octava iteración me da 2 ceros después de la coma. la octava iteración le da 2 ceros después de la coma, pero ¿en litros por segundo? En metros cúbicos por segundo. En metros cúbicos por segundo. Bueno, ahí estaría bien, pero ¿el delta H o el caudal? El delta H. Tan chistoso. Entonces ahí estaría bien. Ya miramos, ya te digo que proyectes pantalla para que podamos ver tus caudales y podamos hacer como la prueba. La prueba que es, si quieres, muéstranos y yo miro a ver si está correcto en los nudos. Déjanos ver tu Vale, pantalla. profe. Ya estoy compartiendo, se volvió a trabar.
Listo, dices que en la parte de abajo, ¿cierto? Sí, Porque ya teníamos que es. averiguar es quién es QC. Ahí es la última, ¿cierto? Ahí la que estoy No, viendo. no, la última es esta. Déjame ver esa última. Si quieres, trae un poquito el gráfico y miramos realmente cuál es la respuesta del ejercicio. Exacto. Y es revisar, exacto, QC es BC menos CE, tendría que ser, ¿cierto? Entonces miremos, BC, el caudal de BC, ¿cuál es? Ahí, El ¿cuál caudal cuál de es BC? BC. BC es el primero, el caudal en metros cúbicos por segundo es 0,013. En En litros es metros, 13, en litros, ¿cuánto es? 13 en litros es 14, 13,95. Entonces es 14. Y le resto CE, que sería C sería el S, ¿cierto? Lo mismo. sí, lo mismo. Ok, ese Este sería sería este. 2.82, ¿cierto? Ujú. 2.82. O sea que el caudal QC sería 11.18. Pero entonces, si ves, o sea, lo que no puede pasar es que sea mucho más grande CE, que es lo que está saliendo, de BC, porque algo tenía que entregar en QC. ¿Me hago entender? Entonces uno es exacto. Ese sería 11.13. Que cuando estaría mal si fuera inverso, digamos que fuera BC 2.82 y tuviera que entregar 14, o sea, no se va a poder. Entonces digamos que esa es una prueba de que está bien. Ahora, ¿cuál era el otro? El F, ¿no? El que tenía, en C F y F. sí tenemos es que sumar, ¿no? Tenemos que sumar el caudal de EF más DE. Entonces, F es este y D. Ok. ¿Sumo el del nudo D o del nudo E? Está lo mismo, ¿no? Al fin del día. F más E. Te quedaron muy diferentes porque debieron quedar parecidos. Quedaron. No, quedaron iguales. Menos 7,64 y menos Esa es 7,66. otra prueba de que está bien, por ejemplo. ¿Cierto? Porque si quedan muy diferentes, pues no. 2,82. Ah, no, sumando, entonces tocaría colocarlo negativo. El Sumando, exacto, porque llegan a F la suma de los dos. 18,13. Serían 18,13. Probemos un nudo. Tú dices que 18,13. A ver si yo puedo inventarme algo para saber. Ya tienes tu EF, ¿cierto? Sí, señora. Entonces sería BD menos ED. Me tendría que dar DF. Qué pena, dije, repite, DF menos ED. Espérate, yo miro de nuevo el gráfico. Sería, si ves, sería BD, porque a BD llega al nudo, menos DF, por ejemplo. Entonces, ¿qué deberíamos tener? Igual a DE, ¿cierto? Entonces, BD, ¿cuál es? Y yo te repito, tranquilo. BD, BD es esta menos ¿está? DF. Menos DF, ajá. Así, este. Creo que podíamos inmovilizar esa de allá arriba, pero bueno, ya que. Más este. ¿Es este? Menos. Sí, menos este. ¿Seguro? 7, cine. Ahora revise. BD menos DF. DF. Y ¿Y este cuánto nos dio? 6,7,66 es este 7,66. Ok, ¿y cuánto nos dio DE?
de E da eso, 7,66. Míralo acá. Ah, ok, ¿sí ves? O sea, está bien. ¿Sí entiendes lo que hice? Sí, sí, señora, sí entiendo. La Entonces yo, diferencia es 0,0032. exacto. Entonces ahí está bien. Ahí está bien el ejercicio. Porque pues obviamente tiene que dar como la diferencia, ¿no? Tienen que cumplirse en cada nudo esos ceros. Ujú. Entonces pues ya ahí tenemos la respuesta. ¿Cuánto sale de QC y cuánto sale de QF? Que era lo que me estaban preguntando en el ejercicio. Ese sería QC y ese sería QF. ¿Listo? Listo, Fabián, muchas gracias. Vale, profe. Listo, chicos, preguntas. Ven, yo lo voy a seguir. Profe, el delta, ¿cuántos ceros a la izquierda tienen que quedar de diferencia? 0,2 ceros. Sí, 2 ceros se quedaron, ¿no, Fabián? Sí, yo había dicho que con 2 ceros aplicaba. Con 2 ceros. Sí, 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 señora. así Quedan los con pongo. 2 ceros. Tú me dices que lo hiciste 8. Yo quiero saber si. ¿Cuánto fue que nos dio? De por sí los dos ceros empiezan a aparecer a partir de la sexta iteración, pero pues yo dije, pues hagámosle un poquito más para ver qué tan preciso puedo llegar. A partir de la sexta ya hay dos ceros. Espérate. Ok. ¿Cuánto fue? Una que no se repita. ¿Cuánto te dio el caudal de BC? El caudal de BC me dio en litros por segundo 13,95. Ah, sí, 13,95. ¿Y BD? Y el de BD me dio 16,6. Ah, entonces sí, ya lo tenemos igual. Creo que sí. A ver. Y el BA30. Sí, señora. Ah, listo. Entonces, bueno, esa es la forma de resolverlo. Esos serían los dos métodos que tendríamos que resolver por Hardy-Cross. O sea, corregir caudal o corregir la energía. Preguntas. ¿Ninguna? Bueno, ¿hicieron el ejercicio que les había dejado? No, señora, porque cuando fui, digamos, en mi caso fui a mirarlo en la grabación, no quedó como la imagen y en el grupo nadie dijo que la tenían. Listo, entonces van a hacer ese ejercicio y les abro el buzón ahorita más tarde. Por ahí hasta el sábado y yo lo reviso. Vale, Inge. Y ahí en sí, ¿qué es lo que se pide, ingeniera? Lo mismo que hicimos ahorita. Sí, este pide, no, distribución de caudal. Caudales en cada tubería. Y eso que ahí está ya adelantado porque ahí les puse los nuditos porque él aparece sin nudos. Ah, bueno, señora. Ahí aparece Ah, mira acá, CH100, entonces es con el coeficiente de Hassen. O sea que la ecuación de la pérdida por fricción es la larga. Listo, profe. ¿Qué más necesitarían? Nada más. Distribuyen, necesito CH siempre va a ser el mismo en todas las tuberías. Tengo la longitud, tengo el diámetro. Esos diámetros están en pulgadas en ese ejercicio. Tienen que hacer la conversión. Ingeniera, de pronto no hay un HM como inicial para guiarnos. No, porque este es con caudal, no con H. Ah, ok, ok. Sí, es Es como el el que que hicimos el hicimos el martes. martes, Sí, sí, señora. porque se lo había dejado el martes. Ya el otro, los que no lo han hecho, como volverlo a hacer, volverlo a repetir.
Porque no hay que si no lloran, pero lo acabamos de ver, este lo habíamos dejado ya, se supone que ya tenían que tener adelantado, entonces para el sábado ya lo tienen, porque no ve que trabajan los fines de semana, medianoche, hasta el amanecer, entonces ya habían tenido que adelantar algo de la primera matriz, ya no es sino cambiar ecuaciones. Y está listo. Listo, chicos, vamos a dejar hasta ahí por hoy. Entonces yo les abro el buzón por ahí hasta el sábado a medianoche y nos vemos el martes para iniciar las exposiciones. Inge, ¿no lo podría dejar para el domingo? No, A mediodía puede ser. bueno, a mediodía, porque no diga que soy mala gente. Vale, gracias, Inge. Muchas gracias. Soy una persona muy buena gente. Sí, Inge. Tienen una profesora de hidráulica super pros por ahí. No sé si algunos vieron, pero aceptaron mi trabajo de tesis en el Congreso Latinoamericano de Hidráulica y en uno de la Politécnica de Valencia. Inge, Entonces, muy para bien. que vean. Felicitaciones. No fíjate de los huevos, ver. ¿Cómo? Ah, pero no, porque, bueno, eso, las inscripciones fueron como en junio y pues ya se cerraron las inscripciones. Pero si algo, si puedo grabar, porque no sé cómo sea eso, porque pues nunca lo he hecho. Pues es que inicialmente uno como que el ejercicio cómo es, pero yo para la grabación, porque, ok, la historia ahí,